Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa hoy es los duelos de Jacob, es decir, sus pérdidas. Cosas que pueden ocurrir a cualquiera, a cualquier cristiano. Cosas naturales, aunque no por naturales, menos dolorosas. Pudiera alguien decir, es que Jacob estaba pagando todo lo que hizo. Otros podrían opinar que es el trato de Dios. Sea como sea, pareciera que Dios exige mucho a Jacob. En realidad lo que Dios nos muestra es lo que debe ser el cristiano hoy día, por el trato, por la guía y hasta el trato y la corrección del Espíritu Santo, el quebrantamiento del Espíritu Santo. Bueno, de Abraham la Biblia nos habla mucho. Podemos ver que vivió una vida mucho más tranquila. Isaac fue muy sosegado, pero Jacob fue cosa aparte. Jacob era inquieto, era tremendo, era hiperactivo. Él hacía las cosas y después las pensaba. Él buscaba siempre cómo obtener provecho de las circunstancias, cómo lograr algo provechoso y cómo sacar el mejor provecho. Bueno, si a otros les va mal por eso, pues cosa de ellos. A mí lo que me importa es a mí, mi vida. Y después, yo. Y después también yo. Así vivió Jacob, siempre pensando en sí mismo, siempre sacando el provecho máximo de cada circunstancia. Es de las personas que siempre están pensando en algo nuevo. Bueno, vez tras vez Dios lo tuvo que tratar, disciplinar, llevarlo por donde Dios quería. Jacob es el tipo de lo que debe ser el cristiano. Dios quiere de nosotros mucho, Dios espera mucho de nosotros. Bueno, tenemos el Espíritu Santo como nuestro ayudador, la presencia constante de Dios en nuestra vida. Por eso es que Dios nos pide, nos exige, espera más de nosotros. El muslo descoyuntado de Jacob es lo que representa el quebrantamiento del Espíritu Santo, lo que Dios tiene que hacer para que nosotros no vayamos a donde querramos, cuando querramos y al paso que querramos. El muslo descoyuntado hacía que Jacob cojeara. Ya no podía hacer lo que quería. Como que estaba el recuerdo con ese muslo es de que Dios quiere otra cosa. Y me atrevo a pensar que aunque no estuviera ya el muslo descoyuntado, Jacob podría como que, ahora que me acuerdo, mi pie no me permite. Ahora que recuerdo, no debo tomarme toda la libertad. Bueno, cuando atendemos a la guía del Espíritu Santo, cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso nos limita. No podemos hacer lo que querramos si recordamos lo que Dios ya nos ha mostrado, sobre todo si Dios nos ha descoyuntado el talón, si Dios nos ha tratado fuerte. Antes de ir a hacer lo que yo quiero hacer, ahí está, el Espíritu Santo me recuerda, ¿quieres que te toque el otro talón? Bueno, vamos a ver algunos de los duelos de Jacob. La muerte de Raquel, el más terrible duelo de Jacob. Dice Génesis 35:16. Después partieron de Betel y esto fue cuando Dios lo había llamado a Betel. Jacob fue a Betel, hizo un altar y adoró a Dios. Pero después de ahí, dice que partieron de ahí y había como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de su sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. ¡Qué terrible! Apenas había Jacob adorado en Betel. Tal vez fue la experiencia central en la vida de Jacob.
porque después hizo muchas cosas, pero Betel representa el cumplimiento de la promesa de Jacob, el cumplimiento de su voto. Dios ya había cumplido con todo lo que le había prometido. Ahora Jacob cumple con su voto, adora a Dios, hace un altar allí. ¡Qué experiencia tan bonita! Recordemos que la semana pasada mencionaba cómo Jacob llamó a toda su familia y les dijo, vamos a Betel, ahí voy a edificar altar y adoraremos a Jehová. Bueno, después de esta experiencia tan bonita, tan central, parten de ahí al siguiente punto. Y no mucho tiempo después, antes de llegar a Efrata, muere Raquel. Ni siquiera llegó a Efrata. ¿Por qué si se había acercado a Dios Jacob más que nunca? ¿Por qué muere su esposa? ¿Por qué tiene esa pérdida tan terrible? Bueno, ya dijimos, lo que le ocurrió a Jacob es algo natural. Las esposas y los esposos tarde que temprano mueren. Tarde que temprano nosotros partiremos de esta vida. Bueno, ¿qué será más terrible? ¿Que muera la esposa o que muera el esposo? Muchas veces decimos, bueno, gracias a Dios ya descansó, estaba muy enfermo. Bueno, gracias a Dios porque va a sufrir menos. Sufrió mucho toda su vida, ahora ya está descansando. Bueno, Jacob nos parece un poquito hasta extraña. ¿Por qué Dios permitió su muerte? Vamos a pensar un poquito en Raquel. ¿Qué podemos decir de Raquel? Su experiencia espiritual. ¿Estaba muy apegada a Dios? ¿Tenía mucha fe en Dios? Recordemos que poco antes de esta experiencia vino Labán a reclamar los ídolos de la familia, sus ídolos. Raquel los hurtó. ¿Cuánta confianza tenía en Dios para querer tener sus ídolos también? Va para allá, va para acá y lleva los ídolos. Todavía hay devoción a sus ídolos. Todavía hay idolatría. Bueno, Jacob les pidió poquito antes de esta experiencia a sus ídolos. Casi se acababa de deshacer de ellos. ¿Cuánto tenía fe en Jehová como su Dios? Bueno, al menos no como Jacob. Lea, comparemos con Lea. ¿Cómo viviría Lea? No sabemos, la Biblia no nos habla mucho de ello, salvo que fue menospreciada, en parte por Raquel. Yo no quiero decir que Raquel murió pagando sus pecados o sus faltas, estoy hablando de Jacob. Raquel fue amada, eso sí fue dichosa los años que vivió, salvo que no tenía hijos. Dios le concedió un hijo y le concedió su anhelo. Dios me concederá otro hijo, eso es lo que significa José. Dios se lo concedió, pero en ese mismo momento murió. Hay cosas que así pasan. Raquel murió cuando Dios le concedió a Benjamín como hijo. Nunca tendremos todo. No quieras, no esperes tener todo. Hay personas que buscan todo. Ya tengo esto, ya nada más me falta esto, ya nada más me falta lo otro. Incluso hay quien dice, me voy a acercar a Dios cuando tenga esto. Cuando logre todo lo que sus metas, no. Precisamente Dios nos ayuda a perfeccionar nuestras metas. Dios nos ayuda a obtenerlas. Raquel fue amada, fue dichosa. No tanto como Lea. Murió. ¿Cuántos años vivió Jacob después de que murió Raquel? 51. Qué triste por ese lado. Jacob la amaba, pero quedó viudo. Debieron pasar años para que superara su duelo. Tal vez hasta que murió Lea o hasta después lo superó. ¿O se le acumularon? Bueno, en realidad no sufrió tanto por la muerte de Lea. De hecho, la Biblia no nos habla mucho de ella. Lo que sí la Biblia nos dice es que Rubén subió al lecho de su padre. Rubén tomó como mujer a Bilha, sierva de Raquel. Esto me hace pensar que Jacob se olvidó de sus mujeres. Muerta Raquel, Bilha, nunca amó Jacob a Bilha, la tomó como mujer para tener hijos. Lea fue menospreciada. Si Rubén hizo lo que hizo, eso no le quita culpa, pero creo que debe haber sido porque
Jacob se olvidó de sus mujeres. Bueno, el hecho es que murió Raquel, la mujer a quien Jacob amaba, y Jacob sufrió mucho por ello. Vamos a hablar de otra pérdida de Jacob, su padre. Bueno, tal vez Jacob no pensó mucho en su padre, era consentido de su madre, pero su padre representaba la promesa de Dios, es la cabeza del hogar, debe haberlo amado, definitivamente, aunque le hizo pasar muchos dolores de cabeza. La Biblia nos menciona que Jacob y Esaú pudieron sepultar a Isaac. Le dio la satisfacción de vivir 20 años al lado de Jacob, los últimos años de vida de su padre. Eso debe haber disminuido su dolor. Y otra cosa es que Isaac vivió 180 años. Fue muy longevo. Quiero añadir una cosa. Cuando Esaú y Jacob fueron bendecidos, es decir, cuando Isaac bendijo a Jacob como primogénito, porque le robó la primogenitura a Esaú, cuando tuvo que huir, la Biblia dice que Isaac estaba casi ciego. Pasaron 24 años para que regresara Jacob. ¿Estaría mejor su vista? Yo creo que no. Jacob estuvo con él 20 años. A Jacob le tocó atender a su padre en gran parte. Cosas de la vida. Fue consentido por su madre. Le dolió mucho la pérdida de Raquel. En parte creo que le sirvió la ocupación con su padre, sobrellevar un poquito mejor la muerte de Raquel. Bueno, es una suposición. A Jacob le sucedió otro duelo después de algunos años. Creer que había muerto José. Génesis 37, versículo 31 dice: entonces tomaron ellos la túnica de José. Se refiere a los medios hermanos de José, los que lo aborrecían. Le tenían envidia porque porque Jacob lo amaba de manera especial. Era menor que todos ellos y entonces siempre lo menospreciaban, lo hacían menos, se burlaban de él. En una ocasión en que Jacob, preocupado por ellos, por sus hijos mayores que pastoreaban por allá por Siquem, se habían tardado mucho, envió a José: ve a ver cómo están tus hermanos. Dice que cuando lo vieron, pensaron en hacerle daño y lo hicieron. Tomaron la túnica de José, ya cuando estaba con ellos, degollaron un cabrito de las cabras, a José lo echaron en una fosa y mancharon de sangre la túnica de colores que le había hecho su padre, de la que se sentía tan orgulloso José, y lo que les daba coraje a sus hermanos. Se ensañaron, ensangrentaron la túnica y se la llevaron a su padre. Dice, le dijeron, ya cuando estaban con su padre: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Qué tremendos, qué crueles. Dice que Jacob la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¡Qué crueldad! ¡Qué insensibilidad! ¿A dónde llega el aborrecimiento de su medio hermano? No es fácil vivir con medios hermanos. Si tú tienes medios hermanos, si tú tienes hijos con una mujer, con otra, tómalo en cuenta. No es fácil. Aquí José sufrió el que era preferido por su padre. Y ahora le tocó sufrir al padre que lo prefería. Creyó que no solo que había muerto, sino que había sido devorado. Muchas personas, cuando les informan del fallecimiento de un ser querido, preguntan: ¿y sufrió mucho? Y cuando dicen: no, fue instantáneo su muerte, fue un ataque cardíaco, fue instantáneo, bueno, como que aminora un poquito el dolor. Pero las palabras de Jacob son: alguna mala bestia lo devoró.
fue despedazado. Qué terrible. Y sus hijos dejaron que siguiera sufriendo. Años sufrió Jacob pensando que habría muerto de esta manera. Bueno, que muriera Raquel fue un golpe tremendo para Jacob. Ahora que muriera el hijo tan deseado, tan amado de Raquel, José, pues una pérdida terrible, una tragedia. Jacob no perdió a sus hijos, me refiero no a Jacob ni a Benjamín, a los demás, pero vivió alejado de ellos en un sentido, emocionalmente. Al vivir tan cerca de José, vivió alejado de ellos. Ellos se sintieron lejos de su padre. Tal vez por eso fueron tan crueles, tan indolentes, porque en realidad había una separación emocional. Jacob no tenía que decir perdí a mis hijos, pero sí los perdió en un sentido. No sufrió porque los perdió emocionalmente, pero ahora sufrió esa lejanía emocional de parte de ellos con esa mentira, con eso que fraguaron y que hicieron. Fue algo tremendo, terrible. Tal vez por ello les costó tanto tiempo a los hermanos de José sentirse perdonados. Vez tras vez pensaron, tal vez Dios nos está castigando. Tal vez ahora José se va a cobrar lo que le hicimos. Tal vez ahora José, varias veces la Biblia nos lo dice, varias veces pensaron que José se iba a vengar de ellos. Varias veces pensaron, es por lo que hicimos que Dios nos está castigando. La culpa, como dirían, la culpa no anda en burro. Bueno, Marcos capítulo 10, versículo 28 nos dice algo importante. Yo voy a hacer referencia a otra pérdida de Jacob, a otro duelo, la tierra prometida. ¿Qué nos dice Pedro en Marcos capítulo 10? Pedro dijo, he aquí nosotros, le dijeron a Jesús, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, leo este pasaje del Nuevo Testamento para relacionarlo con la experiencia de la tierra prometida perdida. Así se me ocurrió llamarle a este duelo. ¿Por qué duelo? Porque Jacob estaba muy contento en la tierra que Dios le dio. Regresó a la casa de su padre, habitó ahí, vivió en Hebrón, ahí donde vivía Isaac. Ahí él estaba. Él no fue a otros lugares, él no fue, voy a conquistar un lugar que esté más verde, que esté más bonito, que haya más agua. Sus hijos fueron a llevar a pastar a sus ovejas lejos, hasta Siquem. ¿Por qué no fue a vivir a Siquem? Él quiso vivir ahí donde vivió su padre, donde vivió su abuelo. Hasta que Dios le dijera, tal vez iría a otro lugar. Pero sucede que tiene que dejar esa tierra prometida para ir a Egipto. A nosotros como cristianos nos parece extraña esa necesidad, porque Egipto es tipo del mundo. Recordemos que Abraham fue a Egipto y él tuvo que dejar Egipto avergonzado. Isaac pensó en ir a Egipto. Estando en Gerar, Dios le dijo, no desciendas a Egipto, yo te voy a bendecir aquí en Gerar. Lo había pensado. Ahora Jacob debe haber pensado en esa posibilidad. Es que Egipto era la región que estaba al sur, que era muy fértil a un lado del río Nilo y en el Gosén, en el delta de este río. Tiene que ir, Dios lo manda para allá. Es la voluntad de Dios. José como que estaba un poquito preparado ya, pero fue una pérdida. Dejar la tierra prometida, dejar lo que Dios me dio, dejar mi casa, dejar mi ciudad, dejar mi país. Eso no es algo que se hace fácilmente, salvo que haya mucha esperanza allá, salvo que haya mucho amor por lo que voy a encontrar allá. Pero ahí donde se asentó
Jacob, donde vivió toda su vida, donde ha vivido muchos años, donde Dios lo ha bendecido, tiene que dejarlo. ¿Por qué? Por la sequía. La sequía es por el pecado, la falta de agua. Hubo hambre en la región, no solo en esa región, sino si hubo hambre ahí, fue porque había habido falta de agua más al norte, en toda esta tierra. En Egipto también hubo hambre, pero Dios lo salvó gracias al ministerio de José, lo que él hizo ahí. Por eso José tuvo un lugar muy especial. Y por eso después fue bien tratada la familia de Jacob, por la bendición que fue José en Egipto. Dios bendijo a Egipto a través de José. Bueno, ya hemos dicho que Egipto representa al mundo, es tipo del mundo. El cristiano tiene que vivir en el mundo, tiene que vivir en Egipto. Por eso Abraham fue a Egipto, por eso Isaac pensó en ir a Egipto, salvo que Dios le dijo que no fuera. Por eso Jacob fue a Egipto. Para nosotros es tipo, tenemos que vivir en el mundo, aunque no somos del mundo. Jacob no era de Egipto, pero tuvo que vivir ahí. Es parte de la voluntad de Dios. Teniendo lo nuestro, teniendo una patria celestial, tener que vivir aquí. Bueno, es la voluntad de Dios. Hubo sequía, hubo pecado. Y Jacob sufrió por esa sequía, por ese pecado del mundo. Sufrió por su propio pecado, pero también por el pecado de otros. Los cristianos sufrimos por el pecado de otros también. Tenemos que sufrir ciertas consecuencias de cosas que no hicimos. Eso representa la estancia en Egipto de los patriarcas, en este caso de Jacob. Dios le pudo haber dado agua en Hebrón a Jacob. Dios pudo haber dicho, bueno, aquellos pueblos pecadores, que haya sequía. Allá en Egipto que haya sequía. Pero a mi hijo Jacob le voy a dar agua. Bueno, Dios a veces nos da esas concesiones, esas provisiones especiales. Claro que sí, yo lo he experimentado. En nuestra iglesia lo hemos experimentado. Pero es parte de la vida, el sufrir. Jesucristo dijo, vas a tener 100 veces más lo que dejes aquí. Agregó, con persecuciones. Es parte de la vida. Los duelos, la pérdida son parte de la vida. Nos duele, sufrimos, lloramos, pero es parte de la vida. Tal vez por eso anhelamos la patria celestial. Tal vez por eso tenemos que recordar, bueno, tengo una mansión en gloria más allá del azul. Había un canto allá muy viejito que dice así. Cuando fallece un ser querido, nos acordamos de los cantos viejitos, ¿verdad? ¿Cuántas veces he estado en la funeraria, en el panteón, y ahí están los hermanos recordando? ¿Y qué otro canto sabes? ¿Y qué otro canto es adecuado? Y ahí están buscando los hermanos en el himnario, en el corario, himnos, cantos viejitos y nuevos que hablen de que mi ser querido está mejor que yo ahora. Lo cual, aunque cierto, no se lleva todo el dolor aquí. Claro, cuando perdemos algo que amamos, nos duele, así va a ser. Sería contra natura que no lo fuera. Por eso siempre pedimos el consuelo y la fortaleza de Dios cuando esto ocurre. Bueno, ahora la pérdida es la tierra prometida. Debe haber llorado Jacob recordando lo suyo. Pero diciendo, bueno, pero Dios está con nosotros aquí. Anhelamos la patria celestial, pero vivimos aquí. ¿Qué dice Pablo? Yo quisiera estar allá, pero por causa de mi ministerio conviene que esté aquí. Así es que, o allá o aquí, yo voy a buscar qué es lo que Dios quiere. Bueno, hemos hablado de algunas pérdidas. ¿Y qué de Benjamín? Jacob no perdió a Benjamín, pero pensó que lo podía perder. De hecho, tuvo que dejar de verlo algunas semanas o meses, no chequé cuánto tiempo. Dice aquí Génesis 43, versículo 11. Ya habían ido por alimentos los hermanos de José. Ya habían regresado. Tuvieron que ir de nuevo. En una ocasión, no viene al caso, es algo muy amplio, porque regresaron con temor a Egipto. Regresaron por más alimento, pero fue con temor.
Bueno, Génesis 43:11 dice, entonces Israel, su padre, le respondió a los hermanos de José, bueno, si tienen que ir, pues, pues así es, háganlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, llevad a aquel varón un presente, o se refiere a José, aunque él no sabía que era José, un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, Benjamín, y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Qué difícil llegar a este punto. Los duelos previos de Jacob hicieron que él, en un momento dado, bueno, era de o nos morimos de hambre o hacemos algo. Después de tiempo, Israel, su padre, les dice, bueno, si tienen que ir, vayan. Si tienen que llevarse a Benjamín, mi hijo menor, pues llévenselo. Y si lo pierdo, bueno. Dicen algunos, ya estaría de Dios. Así lo pensó Jacob. Tal vez tenga que perderlo. Él estuvo dispuesto a ello. El trato de Dios fue tal de que, bueno, no solo está dispuesto a ello, sino que está Dios de por medio. Ya no es el Jacob que busca la manera de salirse con la suya. Ya no ve, bueno, les dice lleven un poco de, podría decir lleven mucho, para que así se conduela y les suelte a su hermano. Es un poco, es una muestra, es un presente, es un reconocimiento. No es para comprarlo, es nada más para reconocer a aquel varón, agradecerle. El Dios omnipotente os dé gracia delante de aquel varón. Ahí está la fe en Dios, ahí está la pérdida, ahí está la amenaza, pero está la confianza en Dios. Qué bendición es poder confiar en Dios en todo tiempo. Es lo que trae el trato del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios no nos quebranta nada más para quebrantarnos. Dios nos quebranta para hacernos más sensibles a su Espíritu, para que dependamos menos de la carne, para que las raíces que están sujetas que nos sujetan a la tierra no sean tan fuertes, para que el amor al mundo no sea tan fuerte. Bendito Dios que hace que pensemos un poco en la patria celestial, en lo que Dios tiene para nosotros. Si ha de ser así, séalo, dice Jacob. La confianza que Dios logró, cultivó en Jacob. Lo que Dios quiere cultivar en nosotros. Dios nos trata con su Espíritu Santo, aún nos quebranta el alma, la dureza, la carne, para que seamos más sensibles al Espíritu de Dios, a la vida en comunión con Dios, para que anhelemos más las cosas espirituales, lo que Dios tiene para con nosotros. Gracias a Dios por lo que Dios nos enseña a través de Jacob. Ojalá que en tu vida y en nuestra vida no haga falta tanto trato, tanta pérdida como en la vida de Jacob. Ojalá que aprendamos de lo que aprendió Jacob en su experiencia, que nosotros aprendamos porque leemos la palabra de Dios, porque recapacitamos. Que Dios te bendiga, hermano, amigo, persona que nos ve por primera vez. Dale like por ahí si gustas, suscríbete sobre todo para que estés pendiente de nuestras publicaciones. Que Dios te siga bendiciendo. Que Dios te bendiga.